Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer a David, el ratoncito cocinero. David mide 26 centímetros de alto, incluyendo el gorrito, por 17 centímetros de mano a mano. Vamos a dividir en dos videos, un video para hacer el cuerpito y otro para hacer la ropa. Para el cuerpito he utilizado 100 gramos de color gris. Estoy utilizando hilo de algodón 8/8, es decir, de 8 hebritas. También utilicé un poquito de rosado para la nariz y la boca y un poquito de negro para los detalles de la cara. Vamos a rellenar con vellón siliconado. Necesitaremos unos ojitos de seguridad número 10, tijera y agujita lanera. Comenzamos haciendo los piecitos con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 aumentos seguidos, luego 7 puntos bajos, luego 4 aumentos y finalizamos con 10 puntos bajos, para tener en total 31 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tomar solo esta hebrita de la parte de atrás y hacemos solo puntos bajos tomando hebra trasera manteniendo el número de puntos. Ahora vamos a tomar las dos hebras como hacemos normalmente y hacemos en las vueltas 7, 8, 9 y 10 solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Para darle rigidez al pie podemos colocar un poquito de cartón, foamy, podemos rellenar con silicón. Lo ideal sería colocar una lámina de plástico. De esta manera podemos lavar a futuro nuestro amigurumi sin ningún problema. En la vuelta número 11 comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Luego hacemos 6 disminuciones seguidas. Luego hacemos 7 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 25 puntos en total.
En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Ahora hacemos 3 disminuciones seguidas. Continuamos con 7 puntos bajos y al finalizar la vuelta tendremos 22 puntos en total. Desde la vuelta 13 hasta la 17 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Al finalizar podemos cortar la hebra. Podemos hacer una cadena al aire y alar para asegurar. De este tejido vamos a hacer 2 que serán nuestras 2 piernitas. Antes de continuar reservamos un pedacito de hilo de aproximadamente 20 centímetros. Ahora vamos a hacer un tejido de unión, comenzando con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Luego vamos a hacer 6 aumentos. Al finalizar tenemos 12 puntos. 3 puntos vamos a dejar libres en la parte de atrás. Con los 3 puntos de la izquierda vamos a unir a la pata número 2, 3 puntos van hacia adelante y 3 puntos para unir a la pata número 1. Vamos a definir las partes centrales de las patas colocando marcadores o hilos. La parte derecha del tejido lo colocamos hacia abajo. Vamos a agarrar la patita número 1, entramos de adentro hacia afuera, por donde ya hemos definido que van a ser los puntos centrales. También ingreso por la parte del tejido y allí cierro los dos en punto bajo. En esta parte, como habíamos quedado, hacemos 3 puntos bajos, uniendo la pata número 1 con el tejido. Ahora hacemos los 3 puntos que van solo en la parte frontal. Tenemos cuidado de no repetir puntos y tensamos bien que nos quede bien apretadito.
Vamos a ingresar por la pata número 2 en los hilos que marcamos. Tomamos el de la derecha o quitamos el marcador. Por allí vamos a ingresar de adentro hacia afuera. Luego tomamos el primer punto o el punto siguiente que tenemos del tejido de unión y cerramos en punto bajo. En esta parte vamos a hacer 3 puntitos con el tejido de unión y la pata número 2. Acá podemos cortar el hilo y empezar nuevamente. Yo lo que voy a hacer es ingresar por el puntito que me quedó de la pata número 2, este que es el punto siguiente, ya que el otro está pegado con el tejido de unión. Ingreso por allí y saco este hilo que me quedó. Halo un poco, pero no lo dejo tan tenso para que no se me vaya a venir el tejido hacia adelante. Por allí hago una cadenita y comienzo a tejer alrededor de esa pata. En cada patita nos deben quedar 19 puntos. Para entender un poco esta vuelta, son 3 puntos con la pata número 1, 3 puntos de frente, 3 puntos unimos con la pata número 2, nos venimos alrededor de la pata con 19 puntos, 3 puntos detrás, luego alrededor de la patita número 1, 19 puntos y finalizamos. Acá voy por la parte de atrás. Este es mi último puntito de la pata número 2. Debemos ser muy cuidadosos de no hacer puntitos de más. En la parte del tejido van solo 3 puntos. Pasamos directo al siguiente punto de la patita número 1, tensando bien el tejido para que no nos quede un orificio grande por debajo. Y seguimos haciendo puntos bajos hasta finalizar esta vuelta con 44 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos. Debemos tener cuidado en que la parte frontal del tejido de unión solo vamos a tomar 3 puntitos, como ya habíamos dicho. Pasamos de la patita número 1, hacemos 3 puntitos en el tejido de unión y luego nos vamos directo a la pata número 2. Este sería el puntito. Contamos 19 y este que tenemos aquí, que fue como una cadenita de subida, es por donde debemos ingresar. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la secuencia nos van a quedar 4 puntitos. Los hacemos y terminamos toda la vuelta con 52 puntos en total. Con el hilo que reservamos anteriormente y con ayuda de la agujita lanera vamos a terminar de cerrar algunos huequitos que nos hayan quedado en la entrepierna. A medida que vamos tejiendo vamos rellenando.
En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 8 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos puntos bajos y antes de finalizar en el tercer puntito hacemos un aumento. En las vueltas 7, 8 y 9 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en 54. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 48 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la vuelta número 13 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 36 puntos en total. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Para la vuelta número 17 hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en 24. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución.
y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Desde la vuelta 22 hasta la 24 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Al finalizar ya podemos cortar el hilo dejando suficientemente largo para coser posteriormente a la cabeza. Con el mismo color vamos a tejer los bracitos, comenzando con un anillo mágico y haciendo dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En las vueltas 4 y 5 vamos a hacer solo puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución y al finalizar tendremos 12 puntos en total. Para las vueltas 7 y 8 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Tomamos una bolita de vellón siliconado y rellenamos el puño. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Al terminar tendremos 9 puntos en total. Desde la vuelta número 10 hasta la 18 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. A medida que vamos tejiendo vamos rellenando la parte que va pegada al puño y un poco en menos cantidad ya cuando vamos finalizando.
En la siguiente vuelta vamos a unir el tejido. Ingresamos por el punto siguiente, que sería el punto número 1, y el penúltimo. Pasamos el ganchillo por esos dos puntos, comenzando y el final. Sacamos lazada y cerramos en punto bajo. Pegamos el tejido y pasamos por la parte de adelante y por la parte de atrás. Sacamos lazada en los dos y cerramos en punto bajo. Ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser al cuerpo en un futuro, y de este tejido hacemos dos. Para el hocico vamos a utilizar color rosa claro. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. Al finalizar tendremos 12 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos. Para la vuelta número 4 hacemos una secuencia de un punto bajo y una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 8 puntos en total. Ahora vamos a hacer un cambio de color al color gris, nuevamente con el que estamos tejiendo el cuerpo. Ingresamos y hacemos un puntito deslizado. Subimos con una cadenita y hacemos alrededor de esta vuelta en color gris solo puntos bajos. Cortamos el color rosa porque no lo vamos a utilizar más y podemos atar un nudito para asegurar. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento y 7 puntos bajos. Al finalizar tendremos 9 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo un punto bajo y un aumento. Seguimos con 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Nos queda un punto bajo por hacer y finalizamos la vuelta con 11 puntos en total. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo un aumento, un punto bajo y un aumento.
Ahora hacemos 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Para finalizar hacemos un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con 15 puntos en total. En la vuelta número 9 hacemos solo puntos bajos. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo un punto bajo, un aumento y 5 puntos bajos. Luego hacemos una disminución, 5 puntos bajos y un aumento. Al finalizar tendremos 16 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 20 puntos en total. Dejamos suficiente hilo para coser y cortamos. Para la cabeza comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 24 puntos en total. Para la vuelta número 5 hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos 2 puntos bajos y un aumento. De allí en adelante hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos quedarán 2 puntitos al final, los hacemos y terminamos la vuelta con 36 puntos en total. En la vuelta número 7 hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar nos quedan 3 puntitos, los hacemos y finalizamos con 48 puntos. En la vuelta número 9 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento, lo repetimos 6 veces y finalizamos con 54 puntos en total.
Ahora vamos a hacer 2 cadenas al aire. En el tejido base vamos a contar 7 puntos. Estos los vamos a dejar sin tejer. En el 8º punto vamos a ingresar y hacemos de allí en adelante solo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Ahí quedará el orificio de la boca. Desde la vuelta 11 hasta la 13 vamos a hacer solo puntos bajos. En la vuelta 11 vamos a tomar estos 2 puntitos, solo las hebritas traseras de las cadenas, y de allí en adelante vamos a tejer puntos bajos como hacemos normalmente. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 7 veces y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la vuelta número 15 vamos a repetir 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Esta vez lo vamos a hacer solo 6 veces y al finalizar tendremos 36 puntos en total. Para las vueltas 16 y 17 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Con el color rosa claro vamos a hacer el fondo de la boquita. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 8 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos solo puntos bajos, 8 puntitos en total. Cortamos la hebra sin necesidad de dejarla tan larga porque vamos a coser con hilo gris. La idea es colocarla dentro de la boquita de esta forma. Vamos a dar vuelta al tejido para que se nos haga más fácil coserla.
Rellenamos un poco la naricita y la vamos a coser justo por encima de la boca. La parte de abajo de la nariz la vamos a coser justo por encima de la boca, en esa misma línea donde comienza. Y la parte de arriba debería ir aproximadamente unos 5 o 6 puntitos más arriba. Rellenamos la cabeza para que se nos haga más fácil buscarle la forma a la nariz. Acá lo coloqué con alfileres para que puedan notar. Justo en la línea de la parte de arriba de la boca estoy colocando la parte de abajo de la nariz. Cuento 5 líneas más arriba y allí coloco la parte de arriba de la nariz. La nariz debe ir hacia arriba, así que podemos hacer un puntito para subirla. Y voy a coser primero un punto por arriba, un punto a los lados y un punto por debajo para definir la posición, y luego coso completamente. Los ojos los colocamos 2 puntos arriba del hocico con 4 puntitos de separación entre uno y otro. Con hilo negro fino vamos a hacer las pestañitas y las cejas. Si tienen de los ojos que son negros totalmente, podemos colocar un poquito de hilo blanco a los lados. Estoy utilizando unos ojitos número 10. Si son negros totalmente, podemos colocar unos más pequeños. Continuamos tejiendo la cabecita y para la vuelta 18 y 19 vamos a hacer solo puntos bajos. Seguimos teniendo 36 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución.
Esto debemos repetirlo 9 veces y al finalizar tendremos 27 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Lo repetimos 9 veces y tendremos 18 puntos en total. En la vuelta 22 hacemos una secuencia de un punto bajo y una disminución. Y aprovechamos para rellenar. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo 4 disminuciones. Luego cortamos el hilo y con la agujita lanera vamos a tomar solo las hebras delanteras, alrededor de la vueltita. Alamos y cerramos totalmente. Para las orejas comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 36 puntos en total.
En la vuelta 7 y 8 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta siguiente hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la vuelta 11 hacemos solo puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y tendremos 18 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En el último punto hacemos un punto deslizado, subimos con una cadenita, cortamos el hilo y alamos para sujetar. Dejamos suficiente hilo para coser al cuerpo. De este tejido vamos a hacer 2. Ahora vamos a unir las piezas. Los brazos los vamos a coser un punto debajo de la cabeza, con 2 o 3 puntitos de diferencia. Las orejas las vamos a colocar a los lados de la cabeza, aproximadamente unos 4 puntitos, 4 o 5 puntitos, que queden parejas. La parte de abajo de la oreja será un punto por arriba del ojo. Para la cola vamos a hacer un anillo mágico y 5 puntos bajos. Repetimos 27 vueltas de solo punto sobre puntos. La vamos a coser contando desde abajo 6 puntitos hacia arriba.
Tenemos esta línea, en la línea sexta, allí va la parte de abajo y en la parte de arriba 2 puntitos más. Es decir, la cola nos va a abarcar 2 puntitos. Y este es el resultado final del cuerpo. Recuerden que la ropa la vamos a hacer en otro video. Te lo voy a dejar en las pantallas finales. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.